Hermanos, que el Señor los bendiga. Tal vez encendemos la cámara nuevamente, los que pueden, saludamos. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Muy noches, bien. ¿cómo están? Bien, Muy bien, ¿y usted? Bendiciones. todos con la Biblia en la mano, todos con un lápiz, porque hoy tenemos nuevamente un montón de citas bíblicas y bueno, vamos a ver cómo nos va con esta lección de este día. Vamos a empezar un poquito dinámico. Voy a pedirle a mi hermana Rocío para que me haga una primera lectura que voy a poner aquí en la pantalla. Ajá. Ahí la tenemos ya. Ay, Dios. Vamos a ver. Vaya leyendo, Rocío. Dice, en diferentes investigaciones los científicos ingleses descubrieron que es de poca importancia en qué orden están las letras en las palabras. Lo más importante es que la primera y la última letra tienen que estar en su lugar. Los del medio no es importante, aún si puede leer, porque nosotros leemos las palabras enteras y no letra por letra. Muy bien. Muy bien, estamos viendo lo que es la didáctica de Jesús, ¿verdad? Cómo es que Jesús enseñaba y estamos viendo cómo Jesús usaba lo más rico para dar las enseñanzas, a pesar de que una enseñanza de hace 2000 años, ¿verdad? Pero hoy día ni la neurolingüística, ni el conocimiento significativo, ni todas las nuevas teorías de la enseñanza, nada que envidiarle a lo que hacía Jesús, ¿verdad? Entonces, Jesús, vamos a irlo oyendo, usaba, del público usaba los dos hemisferios, ¿verdad? El hemisferio izquierdo, el hemisferio no, derecho, para activarlo, ¿verdad? Para que las enseñanzas cayeran muy frescas. Hace una semana vimos 4 mandamientos de la didáctica, ¿verdad? Veíamos que Jesús parte de la realidad, de lo concreto a lo abstracto, ¿verdad? Entonces, una imagen como la de la viuda, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La imagen de la viuda quedaba en el pensamiento de aquellas personas, los trajes de los fariseos, ¿verdad? Era algo que luego ellos podían evocar muy fácilmente. Jesús hacía preguntas, ¿verdad? Estuvimos buscando en la Biblia muchas preguntas de las que hacía Jesús. ¿Qué buscan? ¿Qué quieren de mí? ¿Ah? ¿Qué más preguntaba Jesús? Vimos que en 5 versículos Jesús hacía como 5 o 6 preguntas, ¿verdad? Entonces, esta es la didáctica de Jesús. Jesús también usaba frases claves, ¿verdad? Para sintetizar el mensaje. Y cada vez que vemos una de esas frases, tenemos que estar atentos porque viene una enseñanza muy rica, ¿verdad? En verdad les digo, ¿verdad? En verdad les digo. Entonces, de esa manera enseñaba Jesús y es así como nosotros los discípulos aprendemos y también debemos enseñar. Luego Jesús enseñaba repitiendo, ¿verdad? Para que se quedara grabado en la mente. Una parte del conocimiento es a través de la repetición, a través del memorizar, ¿verdad? Del memorizar. Cuando uno quiere aprenderse algo, repite, ¿verdad? Hasta que se le va quedando grabado, ¿verdad? Entonces son estas didácticas que Jesús ha usado, pero vamos a seguir aquí con esta presentación que tengo. Vean que Rocío lo hizo rapidísimo, ¿verdad? A pesar de que las palabras tienen letras que no están en el orden, pero esto es lo que nos dice el conocimiento, ¿verdad? De qué es capaz el cerebro, ¿verdad? Porque nosotros nosotros leemos las palabras enteras, nosotros no vamos leyendo letras. Pues todo esto Jesús lo aprovechaba. ¿Qué vemos ahí, hermanos? ¿Los círculos están dando vueltas o no están dando vueltas?
No, esos son efectos de la visión. Vean un solo círculo y me dicen si se mueve o no se mueve. Uno solo. No. No. No, son efectos de la visión, son efectos del cerebro, ¿verdad? Uy, vea qué fuerte este. ¿Qué vemos ahí? Es una pareja. Es lo que más fácil se ve. Una mujer haciendo danza. Eso. Dice, las investigaciones han demostrado que los niños pequeños no pueden diferenciar aquí como una pareja, ya que ellos en su memoria aún no tienen esta información asociada a nada. Los niños pequeños solo ven 9 delfines. ¿Ustedes qué vieron, hermanos? Mire, Yo soy una pareja dentro de la botella. claro, una pareja. Los niños ven 9 delfines porque su cerebro no asocia una pareja danzando, ¿verdad? Entonces, por el desarrollo del cerebro. ¿Qué vemos aquí? Pero no me dejó ver los delfines. ¿Por qué será? Porque ya tenés otro conocimiento asociado. ¿Qué vemos aquí? Circulitos, florecitas dando vueltas. Aparentemente, ¿verdad? Pero si nos fijamos solamente en uno, realmente no hay movimiento. Esta es una simple imagen y parece que gira, Sí. pero es un efecto del cerebro que se transmite a la visión. Pareciera que en algún momento se cruzan las líneas rojas, pero realmente no. Ujú. Una espiral. ¿Una espiral o solo círculos? Una espiral. Bueno, vemos una espiral. Vean qué interesante este. ¿Pueden ver el efecto? Sí, lo veo. Yo sí, se ve de color verde por un momento. Es correcto. Primero se ve fucsia. Cuando uno empieza a mirar la cruz, se ve verde. Ahora movemos la cabeza hacia adelante y hacia atrás y me dicen si los círculos se mueven. Sí, sí se mueven. Sí se mueven. Sí, sí se mueven. Yo no los veo moverse. Bueno, tiene que adelantar la cabeza hacia adelante viendo el círculo y la hacia atrás. Ah, sí, así sí. Ah, sí, sí, ¿verdad? Así sí se ve como movimiento. Ve uno el punto que está en el círculo, Punto negro. hacia adelante y hacia atrás y se mueve. Caramba, yo ni haciendo visco se me mueve eso. ¿Qué cosa? ¿Se recuerdan la imagen de Jesús? Mira el punto. Esa me encanta, se ve muy bien.
Se ve bonito, se ve bonito. ¿Alguien pudo mirar este? Sí, se ve el rostro de Jesús. A mí me ha costado verlo, ¿verdad? Viendo primero los primeros 4 puntos, pero fijamente uno ve los 4 puntos, dirige la mirada hacia otro lado y se ve el rostro de Jesús. Bien, son aspectos que se descubren de cómo trabaja nuestro cerebro, ¿verdad? Cómo trabaja nuestro cerebro. Y parte de las enseñanzas, Vamos a continuar ahora, y eso lo puse pues para comprender un poquito mejor algunas cosas que vamos a ver a partir de ahora. Bueno, el cuarto mandamiento era grabar en la memoria. Voy a poner dos filminas especiales para que podamos comprender, ¿verdad? Y vean cómo, según Ausubel de 1988, David Ausubel de 1986, el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno sabe. Es lo que el alumno sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente, ¿verdad? Esto es una teoría cognitiva del conocimiento y como tal tiene por objeto explicar teóricamente el proceso de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, este señor, un estudioso, un psicólogo, quiso darnos a entender cómo es que nosotros aprendemos mejor, ¿verdad? Entonces, cuando hay nuevas informaciones, adquieren significado para el individuo a través de la interacción con conceptos existentes. El aprendizaje dice ser significativo. Cuando nosotros nos hablan de algo que conocemos, el conocimiento es más fuerte, se queda más grabado en nosotros, ¿verdad? Porque asociamos una cosa con otra. Asociamos una cosa con otra, ¿verdad? Esto lo saben mejor los profesores, los maestros, ¿verdad? Bueno, ahí está Rocío. No sé si Rocío nos puede ampliar algo de esto, de lo que usan con los niños, ¿verdad? Sí, claro. Esto es el aprendizaje constructivista o significativo que parte de los conocimientos existentes en el estudiante, lo que nosotros llamamos conocimientos previos. Entonces, ¿por qué? Porque ninguno de nosotros somos una tabla en blanco, una hoja en blanco, todos tenemos conocimiento. Hasta un niño con retardo, con alguna situación especial o todos sabemos algo, nadie es ajeno de conocimiento, entonces siempre partimos de lo que el niño sabe o la persona sabe para que él lo relacione, lo haga un acomodo en su cabeza nuevamente, lo asimile y entonces a partir, ojalá de interacción y retroalimentación y de cosas, incluso se puede usar, por ejemplo, Jesús, ¿verdad? Que ahorita se me olvidó una frase que usa mucho un compañero que dice de paz. ¿Cómo es? De pastor y... Ay, nunca me acuerdo la frase. Bueno, Jesús usaba lo que estaba dentro de su contexto, ¿verdad? Para que la gente lo relacionara. Es algo muy similar. Entonces, el estudiante lo asimila, lo aprende y se lo apropia. Es lo que llamamos aprendizaje constructivista, que aprende a través de la construcción, a través de los conocimientos existentes ya en su mente y los va aumentando y retroalimentando. Excelente, muchas gracias. Esto lo usaba Jesús hace 2000 años, ¿verdad? Entonces ve aquí qué importante. Y también Jesús lo que hacía era que
trataba, nuestro cerebro tiene dos hemisferios, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, ¿verdad? El movimiento del lado derecho, ¿verdad? Es todo aquello del lenguaje hablado, la lógica, los números, lenguaje escrito, memoria, ahí se almacenan las cosas. Con el movimiento hacia el lado izquierdo es la parte más creativa de nosotros, el sentido musical, el sentido espacial, todo aquello del sentido del arte, la intuición sensorial, ¿verdad? Entonces, las personas, hay algunas que son muy matemáticas, hay algunas personas que son muy lógicas, ¿verdad? De mucho razonamiento. Hay otras que son más del arte, que les gusta la música, ¿verdad? A mí, bueno, yo no me sale nada a nivel del arte. Yo me quedé en Bodoquitos 1. No, mentira, yo ni fui al kinder porque en el tiempo mío no había kinder. ¿Verdad? Entonces, las personas tenemos diferentes formas y tenemos diferentes características. Jesús alimentaba los dos hemisferios, ¿verdad? Para que la enseñanza se quedara bien grabada, ¿verdad? Por eso es que nosotros muchas veces, antes de una enseñanza, hacemos cantos, hacemos alguna dinámica, levantamos las manos, movemos los pies, damos una vuelta o decimos alguna dinámica para mantenerlo lógico, cabeza, hombro, rodilla y pie, o aquello de contemos 1, 2 y 3, ¿verdad? Entre dos personas y entonces se va haciendo una dinámica para activar los dos hemisferios. Jesús usaba las mejores técnicas para la enseñanza. Perdón, don Ernesto, eso llaman inteligencias múltiples. El ser humano tiene diferentes tipos de inteligencias, solo que unos desarrollamos más unas que otras. Unos podemos tener una inteligencia musical o numérica, son diferentes tipos de inteligencias. Muchas gracias. Tenemos unas lecciones especiales para que nos dé Rocío. Excelente. Bien, ahora vamos a continuar con lo que es el quinto mandamiento y entonces nos va a ser más fácil poder comprender estas enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Dice que Jesús, en el quinto mandamiento, cita y supera el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando Jesús cita el Antiguo Testamento, ¿qué quiere decir? Que ya aquellas personas que tenían, con lo que acabamos de ver de esto del aprendizaje, con lo que nos dijo este señor, conocimientos previos, ya tenía conocimientos previos. Entonces, para aquella gente era mucho más fácil poder aprender. Muy bien, Douglas. Entonces, Jesús hace alusión a personajes del Antiguo Testamento como David, Moisés, Jonás, y se refiere a acontecimientos de la historia de la salvación como la serpiente de bronce, la Pascua, etcétera, etcétera. Entonces, en este momento, vamos a buscar la Biblia y vamos a buscar donde Jesús nos habla de alguno de estos personajes y la cita bíblica, o donde Jesús nos habla de un acontecimiento. Entonces, sacamos la palabra de Dios y buscamos cuando Jesús habla de algún personaje. Jesús habló de Moisés, Jesús habló de David, Jesús habló de Salomón, ¿verdad? Jesús habló de Jonás. ¿De quién más habló Jesús? También en un momento especial Jesús trae a dos personajes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando están en lo alto de un monte, uno a la izquierda, otro a la derecha. Moisés.
Elías. Moisés y Elías. Moisés y Elías, correcto. Entonces, estas enseñanzas y estas cosas más fácil se quedaban grabadas en aquellas personas, porque ya tenían un conocimiento previo. Vamos a ver quién encuentra algún personaje o alguna cita del Antiguo Testamento que Jesús supera. Abraham. Perfecto, pero necesitamos la cita bíblica. Por ejemplo, capítulo 22 del Génesis, en Abraham, cuando lo pone a prueba en su fe. Pero el que tiene que hablar en este caso es Jesús. Ok. Tiene que ser del Evangelio de Jesús, que hace referencia. Yo tengo uno. A ver, Mateo capítulo 12, ¿qué dice Mateo 12? versículo del 38 al 39. Sí. Entonces, algunos letrados y fariseos le dijeron: Maestro, queremos verte hacer alguna señal. Él les contestó: una generación malvada y adúltera reclama una señal, y no se le concederá más señal que la señal del profeta Jonás. Como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así será el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra 3 días y 3 noches. Muy bien, muy bien. Gracias, Luis. Les voy a dar una pista. Algo encontramos en Mateo capítulo 6, en Lucas capítulo 6 también, en Mateo 19. Juan capítulo 3 nos encontramos algo. Lucas 22 o Mateo 26 también. Personajes o superando aspectos del Antiguo Testamento. Don Ernesto, yo tengo uno. Adelante, José. Ya, es que no venía a decir que está bien el muchacho. ¿Cuál es? Mateo 23, del 1 al 3. ¿Qué nos dice? Entonces Jesús se dirigió al pueblo y a sus discípulos con el siguiente discurso: los maestros de la ley y los fariseos ocupan el puesto de Moisés. Hagan y cumplan todo lo que dicen, pero no los imiten, ya que ellos enseñan y no cumplen. Muy bien, gracias, José. ¿Verdad? Ahí está Jesús citando a Moisés. Vamos a buscar un nuevo texto o un pasaje. Juan capítulo 3, verso 14, encontramos un pasaje. Don Ernesto, aquí tengo también Marcos capítulo 7, versículos, bueno, el capítulo 7 habla de lo que hace impuro al hombre. A partir del versículo 6 dice, Jesús les contestó: bien habló el profeta Isaías acerca de lo hipócritas que son ustedes cuando escribió: este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Excelente. Entonces, Jesús citando al profeta Isaías, ¿verdad? Para dar la lección. Muy bien. Entonces, Jesús está tomando el conocimiento para fortalecerlo ahora. Y esa enseñanza se va a quedar más grabada. Una última. Juan 3, del 14 al 16.
Si gusta, le leo, don Ernesto. Por favor. 16, ¿verdad? Juan 3 del 14 al 16, ¿sí? Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Y entonces todo el que crea en él tendrá por él vida eterna. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para que quien cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, ¿verdad? Entonces Jesús trae lo que era la serpiente de bronce en el Antiguo Testamento. Los que la miraban se sanaban, no por la serpiente, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver a Jesús levantado en la cruz. Supera completamente lo que es el Antiguo Testamento. Muy bien. Entonces, el quinto mandamiento didáctico, citando y superando el Antiguo Testamento. Sexto mandamiento didáctico, exagerando contrastes para que no se olvide, ¿verdad? Jesús hablaba de 10,000 talentos, la viga en el ojo, el camello y el ojo de la aguja, ¿verdad? Entonces, toda esta enseñanza venía muy fuerte, era una exageración muy grande para que a ellos no se les olvidara, para que a ellos se les quedara completamente grabado. Vamos a buscar alguno de estos ejemplos ahí en el Evangelio, por favor. Alguna exageración, busquemos. Y también estamos utilizando nosotros la metodología de escuchar y hacer. Estamos buscando, ¿verdad? Estamos buscando en la Biblia. Entonces, eso nos ayuda también a que la enseñanza se nos quede más fuerte. Yo tengo la de Mateo 7. Adelante. ¿Por qué te fijas? Mateo 7, versículo 3. ¿Por qué te fijas en la pelusa que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que hay en el tuyo? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. ¿Algún otro ejemplo? ¿Alguna exageración? Hay una en el Evangelio de Mateo, don Ernesto, Adelante. para quienes también toman notas, ¿verdad? Importante. El Evangelio de Mateo en el capítulo 11, ¿verdad? Es un reproche tremendo, ¿verdad? Para la ciudad de Cafarnaúm. Capítulo 11, versículo 23 y siguientes. Y tú, Cafarnaúm, hasta el cielo te vas a encumbrar, hasta el abismo te hundirás, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que se han hecho en ti, aún subsistiría el día de hoy. Por eso les digo que el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma que para ti. Muy bien, excelente. Qué duro para Cafarnaúm, ¿verdad? Porque lo están comparando con Sodoma y con Gomorra, aquellas ciudades de perdición, ¿verdad? Entonces, imagínense lo que tuvo que impactar el corazón de aquella gente, de aquellos judíos de Cafarnaúm, ¿verdad? Un impacto muy fuerte, los están comparando con las ciudades de perdición del Antiguo Testamento. ¿Algún otro ejemplo de contrastes y de exageraciones? ¿Se acuerdan de aquellos dos hombres que estaban en la cárcel
que tenían varias deudas. ¿Qué era lo que pasaba con aquellos hombres? De los 10,000 talentos. Es correcto. ¿Qué sucedía con esos 10,000 talentos? Cita bíblica. Ahora sí, estamos buscando en la Biblia, ¿verdad? Esas exageraciones, esos contrastes, para que no se nos olviden. Ah, ya veo que nos está haciendo falta una concordancia. Vean, para el estudio, yo tengo una concordancia. Entonces yo aquí solamente, bueno, esto es menos sofisticado, ¿verdad? Que lo que podemos usar ahora. Pero entonces yo busco aquí camello. Y entonces inmediatamente me va a salir la cita bíblica, ¿verdad? Aquí lo que me traiciona ahora es la vista, pero camello. Mateo 19:24 o en Lucas 18:25. Te digo esto 7 veces. Vean a ver si es cierto. Entonces, todas las citas bíblicas aquí. Ahora tenemos otra herramienta. ¿Cuál es la herramienta que tenemos ahora, Douglas? Al El Señor fue. amigo San Google. Google. Ahí está. Le preguntamos a Google y ahí nos salen las citas bíblicas, ¿verdad? Bien, vamos a ver quién encuentra esa del camello. Bueno, yo quisiera ver los que están ahí con la Biblia, de verdad, buscando, porque ahí están muy calladitos. Lorenzo, aquí la tengo. Adelante. San Mateo 19:23 en adelante. Jesús le dijo a sus discípulos, créanme que a un rico se le hace más difícil entrar en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pasar por el ojo de una aguja. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo les pregunto, ¿se nos olvidan estas enseñanzas? Es que esto lo dijo Jesús porque un joven rico se le acercó y le preguntó qué tiene que hacer para heredar el reino de los cielos. Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme. Y entonces, como era muy adinerado, él se sintió afligido y se marchó, dice la lectura. Después de eso viene lo que Jesús dice, que es más fácil entrará un camello por el agujero de una aguja que un rico se salve. Y estas enseñanzas se quedan grabadas en la mente y en el corazón, ¿verdad? Por el contraste, por la gran diferencia de una cosa con otra, ¿verdad? O por lo imposible que se da, ¿verdad? Pues así sucedía con los 10,000 talentos, ¿verdad? Un hombre debía 10,000 talentos y otro que no le debía nada a él, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Y no lo perdona, cuando a él se le había perdonado todo. Y entonces, ¿quién es el que nos perdona todo a nosotros? Jesús, ¿verdad? Tenemos la salvación. Entonces, estas son enseñanzas que se quedan grabadas. Séptimo mandamiento. Vamos a ver cómo nos va con este mandamiento. Con imágenes y comparaciones. Imágenes
y comparaciones que nos aproximan al misterio. ¿Qué nos está hablando ahí? Esa primera imagen. Al misterio del reino. ¿Qué será esa imagen que tenemos ahí? El sembrador. Sembrador que salió a sembrar. Ah, muy bien. ¿Y esa otra? Ah, el grano de mostaza, dice ahí. El grano de mostaza. Muy bien. El reino de los cielos se parece a eso. ¿Esa otra? La preciosa. El evangelio de hoy. El reino de los cielos se parece Una perla. a una perla preciosa, ¿verdad? ¿Y ese otro? ¿Qué será? El reino es de los niños, es, que no sea como un niño. No, grande. El Dejen reino- que los niños vengan a mí. Bien, ¿y ese otro? Los pescadores. Ahora sí, el evangelio de hoy. Bueno, lo vi. Ah, aquellos que tiran una red y salen muchos peces, ¿verdad? Unos se quedarán y otros los tirarán. Ah, la mujer samaritana. La mujer samaritana, ¿verdad? Entonces, Jesús recurría a las comparaciones gráficas como medio de comunicación para hacer comprender el misterio del reino y asemejó el reino de los cielos a ciertos elementos, ¿verdad? Entonces ya vimos que Jesús primero atendía el hemisferio derecho del cerebro, la imaginación, aspectos emotivos, y después el izquierdo, aspectos lógicos y conceptuales, ¿verdad? Entonces Jesús habla del sembrador y después viene la comparación del reino de los cielos, ¿verdad? Entonces es una imagen gráfica que después trae el concepto. Entonces, utiliza los dos hemisferios del cerebro. Además, Jesús con estas enseñanzas tocaba las fibras emotivas para incitar a las personas con las que tenía contacto, ¿verdad? Para motivarlas. Tocar las fibras afectivas es un resorte maravilloso para enseñar y aprender. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la enseñanza que más les ha quedado grabada a ustedes de una parábola, de una enseñanza de Jesús? ¿Cuál es la imagen así gráfica que más les queda? A mí la samaritana y lo de la hemorroísa. Bueno, la samaritana, ¿verdad? Entonces vemos una mujer samaritana, una mujer que no tenía derecho a nada. ¿Y cuál es la enseñanza que nos dio Jesús con la samaritana? ¿Qué pasó con esa mujer? Esa mujer era la de los 7 maridos. ¿Ah? 6. Correcto. Esa es la mujer que tenía muchos maridos. ¿Y qué pasó? Dejó el cántaro botado. ¡Wow! Una imagen frente al pozo, ¿verdad? Esa es como una imagen gráfica, pero ya el concepto más amplio es el concepto espiritual de los ríos de agua viva que pueden brotar del corazón de aquella mujer, ¿verdad? Entonces, de esa manera enseña Jesús. Muy bien, ¿alguien más? Una imagen que sea la predilecta. Para mí, la del samaritano, el que ve al hombre moribundo, el que había caído a manos de los asaltantes. Yo me imagino al levita y al sacerdote pasando de lejos y ver al hombre de Samaria ayudándolo. Yo me imagino esa ilustración. La imagen gráfica, ¿cuál puede ser? ¿Un hombre tirado?
otro que viene con su caballo, digamos, que se baja y que empieza a atenderlo. Y el concepto espiritual más fuerte, ¿cuál será? Ayudar al prójimo. Ayudar al prójimo. De esa manera, entonces, Jesús traía una imagen y después un concepto de alto valor, ¿verdad? Entonces, así es como Jesús enseñaba, con imágenes y comparaciones. Por eso se dice que cuando nosotros vamos a dar una catequesis, que cuando nosotros vamos a dar una predicación, es bueno que usemos ejemplos. Y es bueno que nosotros ilustremos para poder activar los dos hemisferios del cerebro. Sí, don Ernesto, ahí, bueno, las parábolas es algo bellísimo, ¿verdad? Y de hecho es el cumplimiento de una profecía que en el estilo de Jesús tenía que darse, ¿verdad? Bellísima, ¿verdad? La parábola de la cual hay muchos estudios y muchos libros, la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? La misericordia del Padre, ¿verdad? Y que es bellísima, siempre sea películas, libros, en fin, series. Y el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, que es el discurso de las parábolas. Es un capítulo específicamente solamente de parábolas, donde explica la parábola del sembrador y otras parábolas. Lo dejo ahí para que vayamos a ese capítulo 13 de Mateo, ¿verdad? Pero es bellísimo, ¿verdad? Porque cómo aprende uno y cómo el maestro le enseña a uno para poder también transmitir el mensaje. Excelente. ¿Tienen la Biblia en la mano ahí todavía? Voy a pedirles que busquemos uno de estos ejemplos. Bueno, yo aquí tengo uno que es como también de las parábolas que más me llaman la atención, que me gustan, es el de la parábola de las 10 muchachas, ¿verdad? Las 5 previsoras y las 5 descuidadas. Muy bien. Adelante, Douglas. Bueno, este es un poquito largo, ¿verdad? Es el capítulo 25 de Mateo. Va desde el versículo 1 en adelante hasta el versículo 3. Es para no quitarle mucho tiempo, pero ahí es donde se ubica. Mateo 25. Bueno, en la versión según San Mateo, capítulo 25 del 1 al 13, que habla de las 10 muchachas previsoras y las 10 muchachas despreocupadas que están a la espera del novio. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Otro texto más que encontremos por ahí. De esto tenemos mucho, ¿verdad? El reino de los cielos se parece a... Bueno, y ya William sopló ahí, ¿en qué capítulo hay muchos de estos, verdad? Está también la parábola de la semilla de mostaza. Muy bien. ¿Qué texto bíblico la tenemos? Está en San Lucas, aquí la tengo en San Lucas 13, capítulo 13, versículo 18. Lucas 13. Muy bien, excelente. ¿Alguien más tiene algún otro texto? Voy a pedirle a mi hermana. El trigo, Ajá, adelante. el trigo y la hierba mala, Mateo Ese- 13, versículo 24. Muy bien, excelente. Muy bien, doña Aida. Voy a pedirle a mi hermana Dayana que nos haga un entremés, que nos ponga un canto bien dinámico para que sigamos activando los hemisferios del cerebro. Por eso es que hacemos dinámicas, por eso es que tenemos actividades. Las actividades y las dinámicas que usemos nosotros en nuestras enseñanzas no es para gastar el tiempo, ¿verdad? O solamente, como decimos, para estar alegres, es para activar los hemisferios del cerebro y estar preparados y recibir la enseñanza.
Bien, dice Dayana, es muy largo. Inmediatamente que empezó la música, ¿qué sucede? Hay algunas personas que ya empiezan a moverse, ¿verdad que sí? Porque se activa. Pues algunas personas se activan muy rápido, ¿verdad? Pero otros tal vez no aprenden de esa manera. Aprenden más buscando, haciendo las cosas, visualizando, ¿verdad? Entonces, son las diferentes partes. Y de esta manera, pues, vamos aprendiendo, ¿verdad? Cuando estamos en una convivencia, machácalo, entonces, machacamos con los pies, ¿verdad? Movemos las manos, decimos tiene poder, etcétera, etcétera. Entonces, es parte del movimiento, es parte de la actividad que hacemos para activar los hemisferios del cerebro. Muchas gracias, Dayana. Con mucho gusto, es que se me metieron unos anuncios ahí, si no lo cortaba. Gracias. Bien, seguimos con la enseñanza. Entonces, lo que ya dijimos, usamos la técnica de la repetición. Jesús atendía primero el hemisferio derecho del cerebro, la imaginación, los aspectos emotivos, ¿verdad? El sembrador que sale a sembrar, y después el izquierdo, el aspecto lógico y conceptual. ¿Alguna pregunta al respecto? Porque de ahí, como tenemos ahí a Rocío, Rocío nos contesta. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Seguimos entonces. Octavo mandamiento didáctico. Con signos proféticos. Jesús llevaba a cabo acciones que hablaban por sí solas, ¿verdad? Entonces, tenemos lo que es el lavatorio de los pies. ¿Qué significaba el lavatorio de los pies? ¿O qué significó el lavatorio de los pies? ¿Quién me dice? Como signo profético de Jesús. ¿Qué nos quería servir a los demás? Hay que estar al servicio de los demás, ¿verdad? ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Y esto que yo ¿lo hago para qué? ¿Qué fue lo que él les dijo? Para que lo hagan ustedes. Para que ustedes también lo hagan. ¿Verdad? Esto lo hago para que ustedes también. Y ahora viene la pregunta más fuerte. ¿Estamos siguiendo el ejemplo de Jesús? ¿Estamos poniéndonos al servicio de los demás? ¿Estamos lavando los pies? Ya ese es quitamos la imagen y ahí va el aspecto conceptual para que lo analicemos. Jesús curaba en sábado. ¿Qué sería lo que significaba Jesús curaba en sábado? ¿Qué era lo importante de la enseñanza que daba Jesús? Que debemos servir a los demás en todo momento. Bueno, ese me lo llevo como por el lavatorio de los pies, pero curar en sábado, ¿qué frase decía Jesús? Creo que la frase ¿Para que qué? decía que el sábado no está hecho para el hombre, ¿verdad? Sino el hombre Y para no el hombre para el sábado. Muy bien, excelente. Y lo más significativo que Jesús nos enseña es dar la vida. ¿Qué decía Jesús sobre sus discípulos? Sobre nosotros, ¿qué decía Jesús? No hay amor más grande que ¿qué?
El que da la vida por sus hermanos. Que da la vida. Y Jesús, ¿qué nos dijo en las... Que da la vida por sus ovejas. Muy bien, ¿qué decía Jesús al inicio de estas enseñanzas? Ya no los llamo siervos, ahora los llamo Sino amigos. 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 ¿Y Jesús da la vida por quién? Por los amigos. Y Jesús da la vida por sus amigos. Este es el aspecto más significativo, ¿verdad? El signo profético más significativo. Pero tenemos muchos signos proféticos en el Evangelio, ¿verdad? De parte de Jesús. ¿Qué otro podría ser un signo profético? ¿Qué me dicen ustedes? Signo profético. Jesús realiza una cena. ¿Qué va a pasar con esa cena? ¿Se va a prolongar hasta dónde? Hasta el día de hoy, que es la Eucaristía. Hasta el día de hoy, porque es la Eucaristía. Muy bien. Tal vez alguien busca ahí Juan capítulo 2, a ver qué encontramos en Juan capítulo 2. Y tal vez alguien busca en Juan capítulo 8, verso 12, a ver qué dice ahí. Don Ernesto, disculpe, una pregunta. Cuando, no sé si será un signo profético o entrará en este mandamiento didáctico cuando Jesús comienza su actividad que lee la escritura en la sinagoga. ¿Y qué dice Jesús? Hoy se cumplen ustedes lo que él leyó. Hoy se cumplen ustedes lo que él leyó. Muy bien. Juan 1:36 nos da un signo profético. Busquemos en la Biblia, recordemos cuáles son aspectos significativos. Juan, usted dijo Juan 8:12, ¿verdad? ¿Perdón? Usted dijo Juan 8:12. Sí, ¿qué es lo que tenemos ahí en Juan 12? Yo tengo, lo dice Jesús, se dirigió otra vez a la gente, diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue tendrá la luz que da la vida y nunca andará en la oscuridad. Palabra de Dios. Vamos. No sé, don Ernesto, si por ejemplo los yo soy de Jesús serán signos proféticos. Yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el del pan, ¿verdad? Etcétera, la puerta, todo eso. Podemos verlos como signos proféticos. Yo soy la luz del mundo. El que está en mí no vivirá en tinieblas. ¿Cuál es esa luz? ¿Ah? Don Ernesto. Es su gracia, ¿verdad? Sí, adelante. Una pregunta, Lucas 2:12, y esto servirá de señal. ¿Hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre? Muy bien, muy bien. Ahí utiliza una imagen, ¿verdad? Ahí es una profecía, ¿verdad? Y se está cumpliendo. Y eso, si usted ve ahí tiene un paralelo, ¿verdad? ¿Que quién había dicho eso? A la par tiene que haber ahí una cita del profeta Isaías. Es que adivine quién me lo está iluminando. Yo le sigo los pasos a Douglas. Se lo está diciendo Google y lo está viendo. Sí, viera que uno pone, ¿verdad? Y salen, pero cualquier cantidad. Bueno, dígame 8. Sí, dice Isaías 8:18. He aquí, yo y los hijos que el Señor me ha dado estamos por señales y prodigios en Israel, de parte del Señor de los ejércitos que mora en el monte Sión. Ok, perfecta, pero tienen que ser del Nuevo Testamento, de las que dijo Jesús. Don Ernesto, y esta, por ejemplo, Jesús sana al paralítico de Betesda, que es la piscina
O la del Siloé también. Bueno, ¿qué signo profético puede ser ese? Es que Bethesda, la casa de la misericordia, creo que era, y la La piscina casa de la misericordia. santo. Entonces, en Jesús encontramos misericordia. Muy bien, muy bien. ¿Alguien que tenga otra cita bíblica o otro signo profético de Jesús? Ahí en capítulo. Cuando Jesús entra montado en el burro para la fiesta de Ramos. ¿Qué pasó ahí, Luis? Bueno, se dice, creo que en Isaías, que se decía en Isaías que iba a entrar el Mesías montado en un burro. Bueno, ese es un signo, ahí está el cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero Jesús nos deja signos proféticos. Por ejemplo, Jesús dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O Juan Bautista sobre Jesús, he ahí el Cordero de Dios, ¿verdad? ¿Qué decimos hoy nosotros en la misa? ¿Qué dice el sacerdote? He aquí el Cordero de Dios, ¿verdad? Muy bien, ¿alguien más? Búsquenme ahí a ver qué encontramos en Juan capítulo 2. ¿Cuál es el título que tenemos ahí? Las bodas de Caná. Las bodas de Caná de Galilea. ¿Qué signo profético es ese? ¿A cuáles bodas se estará refiriendo? Ya no tanto como matrimonio, sino como signo profético, ¿a cuál boda se está refiriendo? A su esposa la iglesia. A las bodas del Cordero. A las bodas del Cordero, ¿verdad? Al mayoral con su iglesia. Muy bien, entonces, signos proféticos de los cuales Jesús nos está hablando. Cuando María... Sí, en el bautismo de Jesús, cuando dice, este es mi hijo, el amado. Bueno, ahí el Padre Dios, ¿verdad? ¿Qué está diciendo? Este es mi hijo amado, escúchenlo. En el cual tengo mis complacencias, ¿verdad? Pero después dice Juan Bautista, yo he bautizado con agua, él los bautizará con espíritu y con fuego. Signo del bautismo de nosotros hoy día. Signos proféticos. Tenemos... ¿Qué encontró María cuando fue al sepulcro? La tumba vacía. La tumba vacía. Entonces, ¿qué pasó con Jesús? Él es la resurrección y la vida. Jesús resucitó. Él es la resurrección, Él es la vida, y todos estamos llamados a resucitar. Muy bien, hermanos. Excelente. Muchas gracias. Vamos al mandamiento número 9. Mandamiento didáctico de cómo enseñaba Jesús. Aquí lo tenemos, tal vez alguien me lo lee. Mateo 18:3. ¿Quién me lee lo que dice ahí? Mateo 18:3. Mateo 18, ¿qué? 3. 3. Sí. Y declaró, en verdad les digo, si no cambian y no llegan a ser como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Y ahora escucho las ideas de ustedes. ¿Qué significa que debemos ser como niños para entrar en el reino de los cielos? Aprender a perdonar, porque los niños se pelean y a la vuelta ya están jugando nuevamente. Muy bien, aprender a perdonar. Muy bien, ¿qué más? Ser sinceros como los niños. Ser sinceros. Y don Ernesto, es que los niños en los tiempos de Jesucristo no tenían valores, o sea, no eran valorados, creo que los tomaban en cuenta y aún ahora de los judíos
hasta después de los 12 o 13 años, que ya pasan a ser parte del, ¿verdad? De la, no sé cómo se dice, bueno, los dejan ir en las sinagogas y esos lugares. Ellos no valían nada, en los tiempos de Jesús un niño era nada, eran como los menos importantes. Eran como los menos importantes, pero Jesús dice, son los más importantes. ¿Verdad? ¿Qué más? Muy bien. ¿Qué más nos enseñan los niños? Para Jesús sí eran importantes. Para Jesús eran importantes. Muy bien. ¿Qué más debemos aprender nosotros para ser como niños? ¿Cómo son los niños? Inocencia y confianza. Inocencia, confianza. ¿En quién confían los niños? En su ser amado más cercano, en la gente que le demuestra cariño, amor, le devuelven con confianza. Ok, el niño tiene dependencia, ¿verdad? De acuerdo a la lección que tenemos. Correcto. Me recuerdo la lección que tenemos en crecimiento que dice que debemos ser como niños, ¿verdad? Para depender siempre de Dios. Cuando tenemos un problema, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hace el niño? Un niño recién nacido cuando tiene hambre. ¿Qué hace? Llora. Llorar. ¿Y qué hace un niño recién nacido cuando le duele algo? Llorar. ¿Y qué hace el niño cuando hay algo que le está molestando, el pañal? Llorar, llorar. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros con Papá Dios? Llorar. Llorar. O digamos, clamar. Clamar. Clamarle. ¿Verdad? No morirnos, sino saber que dependemos de Él, de que Él está a nuestro lado, de que Él no nos deja, de que Él no nos abandona, que Él siempre nos ayuda, que Él siempre nos escucha, que Él siempre está a nuestro lado, que Él siempre nos defiende, que siempre podemos confiar en Él. Y va la otra pregunta. ¿Estamos clamándole al Señor? ¿Estamos confiando? ¿Estamos dependiendo de Dios? Desafortunadamente, ¿verdad? Nosotros en este mundo que nos hace tan individualistas, nos olvidamos de la dependencia que nosotros tenemos de Dios. Y entonces dependemos de muchas otras cosas. Dependemos de tener nuestro futuro asegurado, dependemos de la economía, dependemos o estamos apegados a una persona o estamos apegados a las cosas materiales o nos gusta tal o cual otra circunstancia que nos atan, ¿verdad? Y se nos olvida que debemos ser como niños. Debemos ser como niños. Bueno, hermanos, y de ahí llegamos al mandamiento número 10 de las enseñanzas de Jesús. ¿Cuál creen ustedes que sea la 10ª enseñanza? Ay, está difícil esta enseñanza que daba Jesús. Ahí voy con la enseñanza. 10º mandamiento didáctico. Haciendo las cosas. Hay un término que dice ajaray. Douglas, usted que está tan rápido ahí con Mr. Google, pregúntele qué significa ajaray. Ajaray significa atrás de mí. Es un término basado en la lengua materna del pueblo de Israel. Y se usaba como en términos militares, ¿verdad? ¿Y quién lo decía esto? Esto lo decía el líder que iba adelante, ¿verdad? Que decía ajaray, vengan detrás de mí. ¿Verdad? Jesús les dijo a sus discípulos, aprendan de mí. ¿Verdad? Y los comandantes del ejército israelí
Nunca ordenan al ataque, sino que dicen aharay, que significa atrás de mí, porque ellos hacen primero lo que piden realizar a los subalternos. Jesús nos dijo aharay, aprendan de mí. Eso lo encontramos en Mateo 11:29. Y me da aquí como una pena, ¿verdad? Con las circunstancias que vivimos en el mundo. Qué triste, ¿verdad? Y yo digo, qué triste. Si gustan pueden encender las cámaras. Yo digo, qué triste porque se han dado cuenta ustedes de lo que pasa con la guerra en Rusia y en Ucrania. Se dice que muchos reservistas rusos les dijeron que iban a hacer como unas prácticas y unas pruebas y los mandaban, ¿verdad? Pero yo les pregunto a ustedes, ¿dónde están los líderes políticos que ordenan esta guerra? Yo les digo a ustedes, bueno, ¿cómo ven ustedes a Vladimir Putin en las conferencias? ¿Lo ven en una montaña? No, con protección. ¿Lo ven en un tanque? No. ¿Lo ven en la primera fila de batalla? No. Todavía Zelensky se le ve ahí en su territorio y tiene que tener mucha protección porque también ha visitado los países europeos, ¿verdad? Y hay otros que son los que van adelante. Pero la principal enseñanza de Jesús o la verdadera autoridad de Jesús es que Jesús hacía las cosas. Y aquí, yo reflexiono un poquito hacia mí y yo digo, ¿qué estamos haciendo en nuestra iglesia? Hay mucha necesidad. Pero a veces nos conformamos con que otros vayan, con que otros ayuden, con que otros hagan las cosas. Yo me cuestiono y me permito motivarlos a que ustedes se cuestionen. ¿Cuánto nos estamos gastando y desgastando por el evangelio? ¿Cuánto estamos aportando? Estamos viviendo, hermanos, una situación tan difícil con la misma virtualidad, y vea que estamos nosotros aquí en la virtualidad. Claro, tenemos personas acá de San Isidro, de Quircó, de Tejar, de El Molino, de Turrialba. Difícilmente los podamos reunir en una asamblea, ¿verdad? Tenemos pronto, eso sí, vamos buscando la presencialidad, tenemos que volver, tenemos que hacer las cosas, hermanos, tenemos que empujar fuerte en nuestra iglesia, porque de una u otra manera parece que hemos perdido un poco la fe, parece que hemos perdido el sentido de estar, ¿verdad? De compartir con el hermano. Y a mí lo que más me cuestiona es que los estadios están llenos, los conciertos están llenos, el mercado está lleno, el supermercado está lleno, pero no queremos ir a nuestras reuniones. Ve al Gane de Cartago, la ruina no cabía la gente. Para muestra un botón. Entonces, hermanos, yo les pido que abramos los micrófonos y que hagamos como un examencito de conciencia nosotros, ¿verdad? La sinodalidad nos dice que debemos estar juntos, que debemos caminar juntos y que debemos estar en misión. Pero desafortunadamente con la virtualidad no le podemos llegar a todas las personas. Y además tenemos que ir a nuestra vida de sacramentos. Tenemos que ir a buscar al hermano necesitado, tenemos que buscar al hermano que está sin ser evangelizado.
Jesús enseñaba haciendo las cosas. Aharay. Vayan hacia adelante. ¿Nos conformamos con que otros lo hagan? ¿Será que nosotros nos quedamos bien? ¿Nos está haciendo falta dinamismo, motivación? Bueno, me gustaría escucharlos. Sí, don Ernesto, yo rápidamente, pues yo creo que si Jesús decía aharay, nosotros decimos caray, ¿verdad? Con las cosas que hacemos. Creo que nos está costando incomodarnos un poquito a nosotros mismos para que otros estén mejor, para que otros conozcan de la gracia de Dios y como iglesia el esfuerzo que el Papa está impulsando pues es muy retador, es muy retador porque justamente creo que hemos caído en un proceso y apoyado por todo esto de la pandemia, creo que hemos caído en una zona de confort que ahora recién, no voy a decir dónde, pero recién acompañaba a algunos hermanos de una parroquia hace unos cuantos días atrás y me decían, es que ¿qué hago? Porque ayudamos también en transmitir, dice, y se nos conecta gente que vive aquí a 200 metros de la iglesia. Y no transmita, que se incomoden un poquito y salgan y vengan al templo. Pues yo creo que en vez de decir aharay, estamos diciendo es caray, ¿verdad? O sea, el conformismo que hemos caído y creo que todavía nos falta un montón de incomodarnos para que realmente la iglesia camine no en otro sentido, sino con una nueva fuerza, ¿verdad? Es el mismo Dios, es el mismo Espíritu Santo, pero a veces lo estamos apagando con nuestras actitudes tan cómodas. Ese es el comentario. Gracias. Hoy por la mañana estaba viendo la misa del Papa en Canadá y el Papa tuvo que sentarse. Parece que está bastante afectado de la salud, ¿verdad? No le dan las fuerzas. Entonces, tuvo que sentarse, ¿verdad? En algunos momentos en que había que estar de pie porque ya no resiste. Bueno, se está gastando, se está desgastando. Pero nosotros, ¿alguien más? Tal vez alguien nos cuenta cómo estamos ahí en la parroquia, cómo vamos caminando. Tenemos que multiplicar los esfuerzos, hermanos. Pues, don Ernesto, déjeme decirle que aquí en mi comunidad, es lamentable, triste ver que a veces hay que estar motivando y motivando, ¿verdad? A los grupos apostólicos y es un poco difícil, como dice usted, volver a las reuniones presenciales, ¿verdad? Ya están como en una zona de confort con todo lo virtual. Pero también es bien triste saber que la misma comunidad pedía al cura párroco la misa entre semana, ¿verdad? Porque nosotros lo que tenemos es una filial. Y un día como hoy, en adoración eucarística, en la misa, saber que no llegan ni siquiera 20 personas. Entonces es triste saber que sacamos tanto tiempo para ir a cualquier cosa, a ver una película, series, gimnasio, tantas cosas, fútbol, y no podemos sacar una hora para ir a estar ahí con el Santísimo, ¿verdad? Sí, es muy triste porque uno lo ve, bueno, tiene razón Dayana, ¿verdad? Yo cuento hay veces y ni siquiera 20 personas llegan a la hora santa y a la misa. No solo entre semana, yo he visto también muy vacía la iglesia sábado y domingo y cómo duele, ¿verdad? Porque tenemos tiempo para un montón de cosas, pero para las cosas de Dios sí somos muy negativos. Muy bien. ¿Alguien más? Ernesto, tal vez con respecto, bueno, a este tema tan hermoso, estos dos últimos jueves, en el cual nos habla de esta didáctica de Jesús. Y en este 10º mandamiento de ese aharay,
yo creo que es poner en práctica los conocimientos o las enseñanzas que hemos adquirido o que hemos ido aprendiendo en estos 10 mandamientos, es ponerlos en práctica. Porque si no los ponemos en práctica ante una prédica o una charla o donde tengamos que ponerlo ahí, a usarlos, porque si no los usamos, de nada serviría, sino que ponerlos en práctica haciendo ese ajaray, siguiendo las enseñanzas que Jesús nos dio en esa pedagogía tan especial que él, que siendo Dios, pues nos enseñó la mejor pedagogía. Y entonces, si no, de nada nos servirían estas enseñanzas. Es unas enseñanzas demasiado prácticas y que debemos de tenerlas muy presentes. Muy bien. ¿Alguien más? Yo solamente quería comentar que me acordaba lo que decía San Pablo, que decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y entonces, qué duro, ¿verdad? Porque ¿cuánto nos cuesta a nosotros ese compromiso? Imagínense la convicción que pudo haber tenido San Pablo, a pesar de que él decía que era un aborto, ¿verdad? También, pero él decía, imiten, pero porque yo imito a Cristo. Y ese compromiso, esa falta de identidad con la iglesia, con lo que debemos de hacer, es falta de eso, de comprometernos, es falta de morir. Decía en el libro de San Agustín que hay dos ciudades, una donde es el amor a Dios hasta el extremo del desprecio de uno mismo y otra el amor a uno mismo hasta el desprecio de Dios. Entonces, ¿cuánto nos cuesta? Es más fácil tomar la otra posición, ¿verdad? Amarnos tanto a nosotros mismos y despreciar a Dios. ¿Por qué? Porque seguir aquí, seguir a este camino es muy rudo, es muy difícil, tenés que tomar muchas decisiones, tenés que hacer muchas renuncias, tenés que tomar el yugo del Señor, o sea, dice el que quiera seguirme cargue con su cruz, ¿verdad? Son un montón de situaciones, es duro. Yo siempre he pensado que los que hemos decidido rumbarnos en este camino es de valientes porque a nadie nos gusta, como decían por ahí, incomodarnos, a nadie nos gusta dejar lo que nos gusta. El mundo nos ofrece todo y todo lo se viste de agradable, ¿verdad? El enemigo dándonos por donde más nos gusta, por nuestras debilidades y la falta de determinación de uno mismo. Yo lo veo en el grupo de la renovación de María Auxiliadora, vieran cómo ha bajado la cantidad de gente, a pesar de muchos de los esfuerzos, preferimos quedarnos en las casas, no, decía que la fe se da por la predicación, pero ¿cómo vamos a creer si no nos predican, verdad? Entonces la fe, ¿cómo ha decaído las personas por la falta de ese acercarse a conocer el amor? Decía una santa, es que el amor no es amado, Dios no es amado, en este momento somos primero nosotros, ¿verdad? Bueno, y voy a dejarlo hasta ahí, pero sí es preocupante y por más que incluso nosotros que estamos aquí y que hacemos un esfuerzo por sacar ese espacio para conocer más del Señor, no quiere decir que nosotros sí tengamos una aureola de santidad, todo lo contrario. Yo siempre digo, si estoy aquí es porque estoy todavía apenas en el peregrinar para poder llegar a obtener la corona que no se marchita. Tenemos una gran necesidad, hemos sido llamados y el Señor nos invita a seguir su ejemplo. Vamos a pedirle al Señor y yo les pido que oremos por este llamado que el Señor nos ha hecho y por todos los movimientos que se están dando para continuar con lo que es nuestra fe. Les pido oración por esta escuela y que el Señor nos ayude y nos asista para ser un ente de bien y seguir adelante.
Padre, en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús, en la intercesión maravillosa de nuestra Madre, la Virgen María, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gracias por todo lo que nos has enseñado. Gracias por tu obra maravillosa en cada uno de nosotros. Gracias porque no nos dejas y no nos abandonas. Gracias, Señor Jesús, porque nos has rescatado del pantano cenagoso. Gracias porque has perdonado nuestros pecados, nuestras culpas, nuestras faltas, nos has limpiado. Y también gracias, Señor, porque nos has llamado a servir en la viña. Un privilegio, Señor, poder trabajar para la obra de salvación. Te pedimos que la fuerza, el poder de tu Espíritu nos ilumine, nos guíe, nos ayude, nos asista para poder seguir adelante. Ven, Señor, con tu fuerza, porque necesitamos de ti para poder seguir tu ejemplo.